Libro de Cielo, volumen 12. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos aquí con el doctor Salvador Tomasini. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Bien, gracias. Con Ale Carrega. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, Ale, ¿cómo estás? Ale, buenas. Y su servidora Alejandra López. Pues bien, continuamos con nuestro volumen 12. Esperamos que sigan leyendo, rumiando, pensando estas verdades divinas que son realmente fascinantes, ¿verdad? Y nos atrapan. También. Y nos atrapan. Bien. Continuamos con la 1299, abril 19 de 1919. Jesús hizo por cada una de las almas todo lo que estaban obligadas a hacer hacia su Creador. Eso es lo que hizo en su vida sobre la tierra. Así es. O sea, el puro título es el resumen de la vida del Verbo eterno en la tierra. O sea, rehacer todo lo que nosotros no hicimos. Todo lo que estábamos obligados a hacer hacia Dios y que no se hizo, es Jesús, el Verbo eterno en la tierra, quien tiene que venir a rehacer todo eso, ¿no? Ese es el trabajo principal. Eso es lo que hacía el Verbo eterno aquí. Tomar los actos de Jesús, la humanidad de Jesús. La humanidad se unía a la divina voluntad y la divina voluntad llevaba esos actos a rehacer todo en nuestros actos. Pero esto es apenas conocido hasta ahorita, ya que salieron los escritos de Luisa. Antes no. En el catecismo no nos menciona. No, teníamos nada más. Bueno, el catecismo menciona que viene a restituirnos la gracia. O sea, y en realidad así es, ¿no? O sea, por medio del bautismo, o sea, que es un sacramento que se logra por medio de todo el sacrificio de él, se nos restituye la vida divina y la gracia. Entonces ya podemos prácticamente tener acceso a Dios y podemos llegar al cielo, cosa que antes no se podía, lo que hemos dicho en varias ocasiones. Pero esto no lo teníamos. No, el amor que no le hemos dado a la divinidad en el acto de caminar, en el acto de hablar, en el acto de comer, en el acto de dormir, en el acto de trabajar, en cualquier acto. O sea, deberíamos de haber correspondido en amor, porque esos actos son producto de un primer movimiento que sale de Dios. O sea, no nos movemos como autómatas o como autónomos, sino el primer movimiento de todos mis movimientos sale de Dios. Ahora ya cómo lo lleve yo a cabo, eso ya es otra cosa. Pero le debo ese movimiento. Entonces, bueno, lo lógico es corresponderle por cada movimiento, ¿no? Y además siempre le hemos agradecido a Jesús por habernos salvado, por habernos abierto las puertas del cielo, pero realmente nunca le hemos agradecido que nos haya restituido, que haya rehecho nuestros actos. No, porque no teníamos un conocimiento, gracias, ¿no? Así es. Ya están rehechos, pero ahora los tenemos que tomar de él. Así es. Tenemos que lo mismo que los sufrimientos, lo que decía San Pablo, sí. O sea, de completar en nosotros lo que le faltó a la pasión. El catecismo nos lo dice en el 521, que necesitamos completar en nosotros los estados y misterios de Jesús. Así que es una necesidad que tenemos de zambullirnos en él para poder llegar a hacer todo esto, ¿no? Llegar primero a conocerlo y después a participar de eso. No, y al final ningún acto debe quedar hecho nada más por Jesús. Todos los actos deben ser unidos a una criatura, ¿no? Así es. Así es, exactamente. Continuando mi habitual estado, me sentía toda afligida, y mi siempre amable Jesús al venir me ha estrechado, y rodeándome el cuello con su brazo me ha dicho: Hija mía, ¿qué tienes? Tu aflicción pesa sobre mi corazón y me traspasa más que mis mismas penas. Pobre hija, tú me has compadecido tantas veces y has tomado sobre ti mis penas. Ahora quiero compadecerme de ti y tomar yo tu pena. Y me estrechaba toda a su corazón y sacándome fuera de mí misma ha agregado: Elévate, hija mía,
Ven en mi divinidad para poder comprender mejor y ver lo que hacía mi humanidad en favor de las criaturas. Esto es necesario entenderlo. Ven en mi divinidad, ¿sí? Para que puedas ver y comprender lo que hacía. En otra ocasión, Luisa le pregunta, le dice, bueno, ella está con dudas de cuál es la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Y entonces Jesús le dice, ven y penetra, aunque sea por un instante, en mi querer, para que tengas el conocimiento, para que veas la diferencia. Esto nos lleva a unas frases de Jesús en estos escritos que son un poquito, ¿cómo diríamos? Así medio con cierta duda, con cierta, ¿cómo decir?, ¿de qué me habla? Se supone que nosotros estamos queriendo saber, entender, comprender para llegar a vivir. Y Él nos dice que para entender a una voluntad divina, obrante, necesitamos poseerla. O sea que aquí primero es poseerla para después entenderla. Es totalmente el contrario. Sí. Por lo tanto, lo que necesitamos es, otra vez, fe. Sin la fe yo no puedo tener esta seguridad de poseer esta divina voluntad que Él me dice, tú haz esto y yo te doy mi voluntad. Y es lo que hemos estado tratando de hacer, o sea, el desapego interior, la destrucción del propio yo, todos los ejemplos que nos da de cómo vivir a imitación su vida, en fin. Y eso nos va a ir haciendo poseedores de su voluntad. Y una vez que la poseamos, vamos a poder entenderla y entender qué quiere decir vivir en la divina voluntad. Antes, no. Sí. Así que es curioso, realmente es curioso. Estamos acostumbrados a aprender para poseer. Ajá. Y aquí es primero poseerlo y luego lo entiendes. Es una pedagogía diferente a la normal, Pedagogía divina. Y estas cosas, estos ejemplos, estas pequeñas cosas nos van dando como el punto, la comprobación, ¿sí? Ven en mi divinidad, ¿sí? Para poder comprender. O sea, sumérgete en mí y ahí vas a ver. Si te lo digo, no me vas a entender. Sí. Cuando me sumerjo en el querer eterno, ¿es entrar en su divinidad? Uh-huh. O sea, hacer lo que Luisa hizo en este momento. Por eso, cuando nos fundimos en la divina voluntad, es todo al unísono. O sea, hay que entender que Jesús nos lo va diciendo como en partes, pero es un todo. Entonces, yo me fundo en la divina voluntad y la divina voluntad me extiende en todo lo que ella, en todo donde ella está. Pero ella está en todo, está en Dios, está en el Padre, está en el Hijo, está en el Espíritu Santo, está en las criaturas, está en la creación, está en los ángeles, está en todo. Por lo tanto, cada acto que yo haga en la divina voluntad se extiende a todo. Pero todos los actos que están hechos en la divina voluntad se centran en mí. Entonces es una totalidad de todo lo que es Dios en la criatura y todo lo que es la criatura puesto en todo, incluso en Dios. Así que podemos decir que en el momento en el que yo penetro en la divina voluntad, penetro en el querer divino. Y el querer divino, que es el acto único de Dios, son todos los actos que Dios ha hecho, tanto a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, y por lo tanto estoy penetrando en la vida divina y me estoy haciendo parte de la vida divina. Eso es así como para decir, estos están locos. Es fuerte. No fuerte, es tremendo. Sí. Si entendiéramos qué es la vida divina. Pero realmente no lo entendemos. No entendemos nada. Yo perdón que lo diga de esta manera, yo a veces me da risa cuando le preguntamos a alguien, bueno, ¿qué es Dios? La respuesta casi unánime es todo. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué es todo? No, pues es todo.
no tenemos la menor idea de lo que es Dios. Para entender un poquito qué es lo que nos está brindando y a dónde vamos a penetrar, ¿no? En fin, seguimos. Yo no sé decir lo que he comprendido. En muchas cosas me faltan las palabras. Digo solo lo que me ha dicho mi dulce Jesús. Hija mía, mi humanidad fue el órgano que reordenó la armonía entre el Creador y la criatura. Yo hice por cada alma todo lo que estaban obligadas a hacer hacia su Creador. Espera un momentito, porque eso es otra cosa. Hizo todo para reordenar, ¿sí? ¿Qué es lo que está reordenando? La El creación. equilibrio divino. Ok. El equilibrio divino. Dios es inmenso en todo. Ya esto ya lo hemos repetido muchas veces, perdón por reiterar nuevamente, pero Dios es infinito en todo. Infinito en bondad, en misericordia, en perdón, en todo, pero también es en justicia. Jesús tiene que venir y Jesús es el amor de Dios, o sea, es la palabra hecha carne que viene por amor a restituirnos, a salvarnos, ¿sí? Pero eso tiene que estar totalmente equilibrado con la justicia. Por eso es que esa humanidad, esa divinidad hecha carne, tiene que sufrir. Y tiene que sufrir todo lo que deberíamos haber sufrido todos por el hecho de la culpa. Si Jesús no sufre un sufrimiento que le hubiera faltado, esa persona a la que le tocaría ese sufrimiento no se salva, porque es el que está rehaciendo al hombre. Se lleva la friolera de 34 años el hacer todo esto, y el perdón, bueno, ese va junto con pegado, ¿no? Pero Jesús nos dice que el perdón, que la redención lo hubiera logrado con una lágrima, con una gota de sangre. Pero el restituir ese equilibrio de Dios, esa parte que al hombre no hizo, eso le llevó toda su vida, ¿no? Así que es necesario entenderlo, que es el que viene a rehacer todo. Dice, yo hice por cada alma todo lo que estaban obligadas a hacer hacia su Creador, no excluyendo ni siquiera las mismas almas perdidas. Porque ese es otro punto que es interesante. Y de aquí nos agarramos para entender que Dios nunca ha perdido a nadie. Y al final Dios tendrá a todos con Él. Pero porque Jesús nos rehizo a todos, incluso a las almas perdidas. No podía no pagar por las almas perdidas, porque entonces el equilibrio de Dios no hubiera quedado perfecto, porque hubiera habido culpas y hubiera habido penas que el hombre le debía a Dios y que nadie hubiera pagado eso. Por eso es que Jesús tiene que venir y pagar por todos, incluso por las almas condenadas. Y entonces todos esos actos de las almas perdidas, alguien las tiene que tomar, la Virgen o Luisa. Bueno, aquí es un problema, porque Jesús rehace todo. Para el Padre recibe todo el amor, toda la gloria, todo lo que el Padre quería recibir de nosotros, lo recibe por medio de Jesús. Y recordemos que Jesús dice que Él vivió 2 veces nuestra vida. La vive como Verbo eterno, o sea, en el momento de la generación del Verbo, Él vive toda nuestra vida y se la entrega al Padre completita. Luego viene al mundo a rehacernos por la culpa, pero asocia también a nuestra Madre, a María. Y después asocia a Luisa a vivir nuestra vida y a retribuirle en todo lo nuestro, retribuirles ellas. A lo que quiero llegar es esto: el Padre tiene a todos sus hijos viviendo con Él como si hubieran vivido en la divina voluntad. Que yo lo tome o no lo tome, eso ya es otra cosa. Yo me puedo salir y me puedo condenar. Pero la vida divina que deberíamos de haber vivido todos, esa vida divina está vivida por Jesús
junto al Padre. Y está vivida por Jesús a nombre mío. No es a nombre de Él, sino a nombre mío. Yo puedo estar en el infierno, pero mi vida divina que me tocaba está allá. Y viva. Ellos lo sí, saben. viva, Los sí. condenados saben esto. Ellos ya ven su vida que ya está en el Padre. No sé, ahora sí me la pusiste difícil, no tengo Pero ellos idea. no son propietarios. No, Por claro. eso, ya no Ya son es un propietarios. extraño Pero que lo para ellos. sepan para que les dé más coraje. Pero yo creo que es Bueno, o sea, probablemente lo pudieran ver, porque sea como sea, viven en la eternidad. ¿Sí? Entonces el punto es, ¿Jesús vivió nuestra vida divina? Sí. Yo la vivo, eso ya depende de mí. Yo me asocio a Él, depende de mí. Pero hay una lectura donde dice que no terminarán los siglos mientras todo lo que Dios ha sacado de Él no haya sido tomado. Entonces, ¿a qué se refiere? A que lo que X dejó, Judas dejó, lo más probable es que tenga que venir otro a tomarlo y hacerlo. Probablemente. Aparte de que todos tenemos que rehacer la vida de Él. Pero alguien vivirlo en persona, sí. El ejemplo que tenemos es Luisa. Adán deja incompleto su trabajo y ahora tiene que venir Luisa, siglos y siglos después de Adán, para retomar lo que Adán dejó trunco y vivirlo Luisa hasta llevarlo al punto de culminante, ¿no? En fin. Porque por todas las cosas creadas debía dar al Padre gloria, amor y satisfacción completas, con esta sola diferencia, que las almas que en alguna forma satisfacen sus deberes hacia el Creador, que casi ninguna llega a satisfacerlos todos, a la mía se une su gloria, y todo lo que hacen queda como injertado en la mía. En cambio, las almas perdidas quedan como miembros áridos, que faltándoles los humores vitales, no son aptas para recibir ningún injerto del bien que he hecho para ellas, sino que solo son aptas para arder en el fuego eterno. Así que mi humanidad restituyó la armonía perdida entre criaturas y Creador, y la selló a precio de sangre y de penas inauditas. Lo que habíamos comentado, ¿no? Sí, se oye feo. Solo son aptas para arder en el fuego eterno. 12-100, mayo 4 de 1919. Jesús tiene su trono en la tierra en quien vive en su voluntad. Vivo entre privaciones y amarguras. Solo el querer de mi Jesús es mi única fuerza y vida. Entonces, por poco tiempo mi dulce Jesús se ha hecho ver en mi interior, todo afligido y pensativo, sosteniéndose la frente con su mano. Y yo al verlo tan afligido le he dicho, Jesús, ¿qué tienes que estás tan afligido y pensativo? Y él mirándome me ha dicho, Ah, hija mía, desde dentro de tu corazón estoy dividiendo la suerte del mundo. Tu corazón es el centro de mi trono en la tierra, y desde mi centro veo al mundo, sus locuras, el precipicio que están preparando, y a mí como puesto a un lado, como si nada fuese para ellos. Y yo estoy obligado no solo a quitar la luz de la gracia, sino aún la misma luz de la razón natural, para confundirlos y hacerlos tocar con la mano quién es el hombre. Ese es el peor castigo que Dios le puede dar al hombre. Dejarnos solos. Dejarnos solos, quitar la luz, quitarnos totalmente su ayuda y hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Es terrible. Dice, y hacerlos tocar con la mano quién es el hombre y qué puede hacer el hombre. Y desde dentro de tu corazón lo veo y lloro y ruego por el hombre ingrato. Y te quiero a ti junto conmigo a llorar, rezar y sufrir para mi consuelo y compañía. y yo, pobre Jesús mío, cuánto te compadezco. Ah, sí, lloraré y rogaré junto contigo, pero dime, amor mío,
¿Cómo es posible que mi corazón sea el centro de tu trono en la tierra, mientras que hay tantas almas buenas en las cuales tú habitas, mientras que yo soy tan mala? Y él ha agregado: También en el cielo tengo el centro de mi trono, mientras soy vida de cada uno de los bienaventurados, y con ser vida de cada uno de ellos, no por eso queda excluido que hay un trono donde reside como punto de centro toda mi majestad, mi omnipotencia, inmensidad, belleza y sabiduría, etc., las cuales ningún bienaventurado puede contener, no siendo capaces de contener toda la inmensidad de mi ser. Así en la tierra tengo mi centro, y mientras habito también en los demás, tengo mi punto de centro, desde donde decido, ordeno, obro, beneficio, castigo, lo que no hago en las otras moradas. Bueno, yo creo que esto también es conveniente, más o menos el centrarlo. ¿Qué nos está diciendo? Desde la criatura él va a obrar ahora. O sea que el centro, en que su reino es la criatura. No es un reino externo en el sentido de material afuera, sino es un reino interior, es un reino espiritual, en donde él se va a poner como rey, pero la criatura es su reino. O sea que va a ser un reino que va a estar multiplicado en el número de personas, y que entre todas vamos a unificar el reino de Dios en la tierra, ¿no? Así que cada uno será un reinito, ¿sí? Un reino, un Jesús reinando, un Jesús reinando, un Jesús reinando en todos. Y eso se va a ir conformando, como la divina voluntad es una, y la divina voluntad actúa en todos, se va a ir uniformando y va a ir haciendo el reino de Dios aquí. Cuando decimos viva Cristo Rey, ahora tendremos que ser conscientes de que va a ser Rey dentro de nosotros y que nosotros vamos a ser su reino. No un rey afuera, un rey alejado, un rey lejano, sino más bien dentro de cada criatura. Cada quien va a decir viva Cristo Rey en mi interior. Sí, porque está la finalidad de la creación es el reino de Jesús en la tierra. O sea, no, el reino de Dios no es nada más en el cielo. El reino de Dios, el reino de Jesús es en la tierra, y es este reino espiritual que Dios quería tener desde Adán, pero que no se pudo, y ahora a través de Luisa es que lo podemos acceder nosotros. Pero en realidad ese reino es espiritual y ese reino es personal. Y después se tendrá que ir unificando con los demás. En el Apocalipsis nos dicen que la Jerusalén celestial desciende a la tierra, al final de todo lo que narra en este libro, que es, bueno, su nombre lo dice, apocalíptico, ¿no? Termina en que la Jerusalén celestial desciende a la tierra, que la Jerusalén celestial no tiene prácticamente, ¿cómo se llama? No va a tener necesidad de sol, porque el sol es Jesús que va a estar iluminando. En esta Jerusalén celestial va a haber un río que está en medio, dividiendo la ciudad, y que en las márgenes del río hay innumerables árboles de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es Jesús. El árbol de la vida en el paraíso era único. El árbol de la vida a través de la redención es único, es Jesús. Pero en la Jerusalén que desciende, en el reino de Dios, hay múltiples árboles de la vida. ¿De qué nos habla eso? De múltiples Jesús. De múltiples Jesús viviente en criaturas, llevando su vida, y ese es el reino de Dios aquí. ¿Cuánto tiempo va a durar ese reino? No lo sabemos, ni creo que interese saberlo. Pero el problema es que a veces se duda de que el reino de Dios sea también aquí. Sino que se dice que nada más que el reino de Dios es en el cielo. No. Jesús le dice a Luisa que, y en el Evangelio también está, o sea que primero tendremos que pasar por su humanidad, el paraíso de su humanidad, para conocerlo. Y esas son las múltiples mansiones que hay en su reino. Y que se va a prepararnos una habitación
para que estemos, pero es en su humanidad, y cuando ya lo hayamos conocido, lo hayamos tenido ya como nuestro, pasaremos al reino ya celestial, al reino de la divinidad, que es totalmente espiritual, ¿no? Tengo mi punto de centro, desde donde decido, ordeno, obro, beneficio, castigo, lo que no hago en las otras moradas. ¿Y sabes por qué te he elegido a ti como lugar de centro? Porque te he escogido para hacer vida en mi querer, y quien vive en mi querer es capaz de contenerme todo como punto de mi centro. No es nada más Luisa, sino es cualquier alma que vive en su querer. Porque ella vive en el centro de mi ser, y yo vivo en el centro del suyo, pero mientras vivo en su centro, vivo como si estuviera en mi propio centro. Mientras que quien no vive en mi querer, no puede abrazarme todo. Así que a lo más puedo habitar, pero no erigir ahí mi trono. Ah, si todos comprendieran el gran bien del vivir en mi querer, harían competencia. Pero ay de mí, cuán pocos lo comprenden y viven más en sí mismos que en mí. La misma queja de siempre, ¿no? O sea, de una manera, dicha de una manera o dicha de otra, pero siempre es ese lamento de decir, no quieren. Sí. Bueno, pues, amigos, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y doctor, compartiendo aquí con nuestros oyentes, esperemos que realmente nos induzca de esto que hemos estado reflexionando, nos induzca a penetrar un poquito más en estas verdades, ¿no? Les agradecemos sus comentarios, sus saludos, y recuerden que los miércoles a las 8 de la noche en tiempo de la Ciudad de México está el programa Verdades Divinas. Si tienen algún comentario de estas lecturas, alguna duda, ahí pueden expresarlas y ahí se les ayudará. Gracias, Bueno, doctor. No, de que al contrario. Gracias Hasta a luego. ustedes. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.